Buenas tardes, Día Político por TSI. La pregunta es ¿por qué se convocó a los diputados ayer a sesión en el Congreso Nacional y la misma no se realizó? ¿Qué motivó a que no se diera la reunión? Unos dicen no existió quórum. Yo tengo dos diputadas que me van a contestar las inquietudes. La doctora Soyapa Figueroa, a quien saludo del Partido Salvador de Honduras. ¿Cómo está, doctora? Mucho gusto. Muy buen día, muchísimas gracias, licenciado Matute, por la invitación. Un gusto para mí poder saludar al pueblo hondureño y poderle saludar a usted en este importante tema. Gracias, doctora. También saludo a la diputada Francis Argeñal del Partido Nacional. ¿Cómo está, diputada? Buen día, Ramón, agradeciéndole la oportunidad y el espacio que nos brinda en esta ocasión, pues para poder de igual manera saludar al pueblo hondureño con el mayor de los gustos. Perfecto. Quiero comenzar con esta participación del diputado Víctor Díaz, suplente del doctor Marco Tulio Rodríguez, del Partido Liberal por el departamento del Empira. Él nos resume qué fue lo que pasó ayer en el Congreso y por qué no se dio la reunión. Escuchemos. No sabemos por qué no se celebró la reunión, porque lo que sí le puedo asegurar que por falta de quórum no fue, porque sí habían alrededor de 37 diputados del Partido Nacional, habían 17 del Partido Liberal, habían como 30 de la bancada de Libre y 6 de la bancada del Partido Salvador de Honduras, entonces había alrededor de unos 90 diputados. Nosotros fuimos los más sorprendidos cuando fuimos convocados a las 3 y tipo 5 de la tarde el presidente llegó y dijo que se suspendía y que se convocaba hasta para el próximo martes. Bueno, partiendo de esto, doctora Soyapa Figueroa, ¿qué pasó en el Congreso ayer? Es que había una agenda muy importante y de repente hubo temor, como en las reuniones pasadas, no lograr ni la mayoría simple. Bueno, pues es muy probable que una situación de estas ocurriera porque tal y como lo manifiesta el diputado que se pronunció anteriormente, en realidad estábamos todos. La bancada del Partido Salvador de Honduras realmente estaba completa. Si bien es cierto, alguna parte no había entrado al hemiciclo, pero estábamos completos la bancada. Los suplentes estaban listos para suplir a quienes andaban en labores en la costa norte, ayudando a los compatriotas que han sido afectados por estos cambios climáticos, por estas lluvias. Y en realidad, pues es probable, se especuló mucho respecto a discutir algunos puntos dentro de la agenda y que se tuviera temor a que no se tuviera esa mayoría simple que se pretende tener y que dadas estas circunstancias se decidió suspender la sesión. La verdad es que no se nos dio explicación de por qué se había suspendido la sesión. Hubo mucha molestia de parte de los congresistas porque incluso se había anticipado que sería una reunión bastante extensa y veníamos preparados para esa situación. Sin embargo, no sabemos por qué se decidió, pero por falta de quórum nos parece que no fue una excusa válida porque estaba la gran mayoría de los diputados. Ahora, doctora, dentro del Congreso Nacional. Disculpe, doctora, pero cuando llegó el presidente del Congreso les dijo que por falta de quórum, por eso se suspendía. Es correcto. Se adujo una situación como esta y se dijo que muchos diputados estaban fuera. Sin embargo, para eso estaban los suplentes, para poder sustituir a esas personas que no estaban dentro del hemiciclo. Okay. Así que no hay mucha lógica para haber suspendido una reunión en vista de que ya estábamos convocados a sesión el día de ayer. La bancada nacionalista, diputada Argeñal, estaban los 43 diputados. Bueno, Moncho, la bancada del Partido Nacional estaba prácticamente completa. Había presencia del Partido Salvador de Honduras. Entendería yo que también estaba completa la bancada del Partido Salvador de Honduras. La bancada del Partido Liberal también. La única explicación a lo que sucedió el día de ayer es que jamás imaginaron que en una semana como esta iban a tener la participación y la presencia de la mayoría de los diputados propietarios.
de acuerdo a la agenda que se iba a discutir en la reunión de ayer, martes, estaban temas bastante sensitivos, transversales y de interés nacional, como lo es la discusión de la ley especial del Consejo de Defensa y Seguridad. Entendería yo, y puesto que entre gitanos no nos vamos a leer la mano, que jamás se imaginaron que iban a tener la presencia de la mayoría de los diputados propietarios, porque el gran ausente, de acuerdo a lo que vimos ayer, y entiendo yo que a los medios de comunicación no se les permitió entrar bajo la premisa de que no había quórum. El gran ausente fue la bancada del Partido Libre, que dicho sea de paso, pues son los quienes giran la convocatoria para la sesión. Vuelvo y repito, Francis, dígame, Ramón. o sea que para ustedes, los diputados nacionalistas, había gato encerrado en la agenda, ¿cree usted, de ayer? Ramón, es que no para los diputados nacionalistas. Los que estuvimos el día de ayer ahí, pudimos ver, miren, no hace falta ser muy ilustrados, y esto es de matemática simple. Nosotros somos la segunda fuerza política al interno del Congreso Nacional y estábamos prácticamente completos. Había representación en su totalidad del Partido Salvador de Honduras, había representación de la bancada del Partido Liberal y habían unos cuantos del Partido Libre. Ellos, imaginaría yo, que estaban esperando rellenar las ausencias de la bancada de oposición con los suplentes de la bancada del Partido Libre para poder abrir paso a estas situaciones, aprobaciones que no han podido precisamente por la oposición que han tenido en las diferentes bancadas. Nosotros, Ramón, este es un tema que nosotros lo hemos hecho manifiesto en diferentes oportunidades, en reiteradas oportunidades. Nosotros estamos prestos y dispuestos a enriquecer el debate de estas leyes en el Congreso Nacional. Lastimosamente, no existe la apertura ni la voluntad de querer atender las observaciones que las diferentes bancadas hacen, bajo el entendido que al ser estas leyes transversales para nuestra nación, es necesario que participemos y concursemos todos. Ahora, doctora Figueroa, ¿qué proyectos o qué iniciativas de leyes escucharon ustedes se iban a tomar en consideración ayer en el Pleno, en esta sesión? Mire, la verdad es que como nunca comparten la agenda a tiempo, y esta es una de las situaciones que nos extraña que no se haga con la propiedad que debería suceder. Las agendas son una agenda oculta prácticamente para todos, porque se socializa 2 horas antes de entrar al hemiciclo. Y estaba el Consejo de Defensa y Seguridad nada más. Pero se especulaba que se iba a llevar la discusión de la ley de las mesas de la participación ciudadana. Y creemos nosotros que esto era lo que ellos hubiesen querido discutir, de haber tenido ellos una mayoría, y al no tenerla, entonces prefirieron no llevarlo a discusión a lo interno del legislativo. Creemos nosotros que estos son temas, como bien lo dice la compañera diputada, que son temas de una amplia discusión, de un amplio análisis, para que en realidad no nos convirtamos nuevamente en una situación errática como sucedió en el reciente pasado. Doctora, entonces, bueno, en las 2 leyes necesitan mayoría simple, es decir, 65 votos. Pero yo le pregunto a usted, doctora, y me inquieta lo que usted dice acerca de las agendas ocultas, y es que no les comparte el presidente del Congreso, que es de su partido, que es de su bancada, PSH, la agenda legislativa. No, definitivamente no. Y por eso le digo que a mí me extraña, porque una de las cosas que él denunció, él propiamente denunció en el gobierno anterior, incluso hacía Zoom diciendo cuando no se les daba la participación. La verdad es que no se nos comparten las agendas, nos enteramos de lo que se va a discutir unas 2 horas antes, cuando tenemos agenda. En realidad
pero no es así. No tenemos con suficiente anticipación los proyectos a presentarse, no tenemos a discusión a vista lo que se va a hacer en muchas ocasiones, y pues esto no deja de producir un verdadero malestar a nosotros, porque creemos nosotros que los errores que se cometieron en el pasado no se justifican. No es posible que sigamos con ese mismo discurso, que por qué si antes se hacía, ¿por qué ahora no se puede hacer? No se debe hacer porque era incorrecto y porque se supone que estamos en un gobierno que surge de una necesidad de cambio, de una necesidad de que volvamos a la transparencia, a la honestidad, al respeto a la ley, y que desafortunadamente esa ley orgánica del Congreso Nacional no se cambió cuando también se prometió hacer un cambio en esa ley. Perfecto. Yo voy a la pausa y sigo platicando con ustedes. También quiero la reacción de la diputada Francis Argeñal. Bien, entonces, diputada Argeñal, les querían dar, como decimos popularmente, gato por liebre a ustedes ayer en el Congreso. Si querían meter estas dos iniciativas de ley, tanto del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad como también el tema de las mesas ciudadanas. ¿Ustedes creen que la bancada de Libre, la Junta Directiva del Congreso Nacional, tenía la seguridad de que con suplentes iba a aprobar estas iniciativas de ley? Entendería yo, Ramón, que no se imaginaron que iba a haber participación de la mayoría de las bancadas a nivel de propietaría. Por eso, pues, y bajo el argumento de que no había quórum, se tomó la determinación de suspender la reunión y reanudarla para el día martes. Vuelvo y repito, esto no debería de extrañarnos, puesto que ha sido una práctica recurrente en la cual pues se han aprobado diversas leyes y acciones que han sido dañinas y perjudiciales para nuestro país. Recordemos lo sucedido con la aprobación del decreto 4/2022, que fue el pacto de impunidad, que se hizo bajo las mismas condiciones, la elección del procurador y subprocurador, la misma elección de la Junta Directiva y haciendo la convocatoria, porque esto también es importante destacarlo, Ramón. Si bien es cierto, el asueto inicia el día de hoy. Nosotros teníamos toda la responsabilidad de estar presentes el día de ayer en la sesión ordinaria. Todos los que tenemos ese sentido de responsabilidad y atendiendo el llamado, la convocatoria que nos hicieron, porque es nuestro trabajo, ahí estuvimos de manera diligente y de manera responsable, pero lastimosamente, no todos piensan de la misma manera. ¿Podríamos interpretar que lo que pasó ayer es otro revés a los intereses de la bancada de Libre y del Ejecutivo en este poder del Estado? Perfectamente podríamos pensar que así es. ¿Cómo lo califica usted, doctora? Pues yo diría que sí. Yo creo que cada vez se van dando cuenta de que indudablemente no se puede seguir cometiendo errores dentro del Congreso Nacional y que ellos deben reflexionar sobre lo que se está haciendo, tratar de hacer consensos antes de venir y querer seguir trayendo leyes que no tienen el análisis y que no tienen la participación en la construcción realmente de manera colectiva y apegada a los intereses del país. Ahora, ¿ustedes creen, y comienzo con usted, Francis, que estas dos iniciativas de ley deben de esperar, debe de aguantarse la Junta Directiva y la bancada de Libre porque no encuentra eco, respaldo, ni con la mayoría simple para aprobarlas? Mire, Ramón, es que esto no es de hacer triquiñuelas. Aquí lo que verdaderamente tienen que entender es que los intereses del país no pasan por atender una agenda político-partidaria. Para atender los verdaderos intereses y prioridades de este país se necesita el diálogo, se necesita el consenso. Mire, en el Congreso Nacional es donde convergen diversas fuerzas políticas, precisamente para buscar pesos y contrapesos.
pero aquí lastimosamente la práctica ha sido otra. Lo interesante sería y lo idóneo sería que el poder se juntara con el raciocinio, pero aquí creen que solo por tener el poder es que pueden de manera autoritaria hacer las cosas. Por Honduras necesitamos dialogar. Por Honduras necesitamos encontrar consensos, pero no es valiéndonos de triquiñuelas, no es valiéndonos de mandracadas o queriendo madrugar a uno o queriendo madrugar al otro. Aquí todos somos adultos y aquí todos deberíamos de tener el sentido de la responsabilidad por la nación. Sí. Como diputados, como 128 propietarios y 128 suplentes, aquí todos contamos, tenemos voz y voto, y aquí no se puede desmeritar a nadie por pertenecer a una u otra bancada. Aquí todos tenemos la obligación de construir por Honduras. Y el mejor elemento o ingrediente para que Honduras salga adelante en medio de esta polarización en la que nos tienen como país, es que empecemos a dialogar. Esa es la única salida, Ramón. No podemos seguir con tanta intransigencia, no podemos seguir con tanta mente cuadrada, no podemos seguir atendiendo una agenda política. Ya no podemos, no vamos a salir adelante. Ahora, doctora Soyapa Figueroa, ¿hace cuánto no se reúne el presidente del Congreso, don Luis Redondo, con su bancada? Hace tanto que no recuerdo, pero hace bastante. Ya se olvidó, ¿verdad, doctor? Pero ya ni me acuerdo cuánto hace que nos reunimos. Pero yo le voy a decir, incluso las pocas reuniones que nosotros hemos tenido no han sido tan productivas, es decir, no logramos coincidir, no logramos que nos convenza de que nosotros debemos seguir a ciegas una agenda en donde no vemos el interés patrio como el motor que impulsa esa agenda, y eso es lo preocupante. Tal parece que más bien estas agendas van con la mira de acumular un poder sin que realmente los problemas que verdaderamente importan a la población se estén tocando. Doctora, permítame, doctora. Una grave situación en salud que no se está tocando, por ejemplo. Sí. Doctora, don Luis Redondo, cuando se reúne con ustedes, les lleva la agenda del Ejecutivo y se las propone para que ustedes lo respalden. No, es que no nos hemos reunido. No, las pocas veces. Las pocas veces, no. Incluso nunca llegamos a tener realmente esas leyes con el tiempo, sino que se llevan siempre, son una sorpresa ese tipo de leyes, siempre son una situación en la que se quiere apresuradamente que se comprometan al apoyo hacia una determinada agenda, y eso definitivamente no lo va a lograr en una bancada de gente tan beligerante, tan con su raciocinio propio como el Partido Salvador de Honduras. Ahora, yo creo que ahí sí tienen ellos un tope, porque somos una bancada de gente muy, pero muy beligerante. Ahora, interpreto como que de parte de ustedes la agenda que quieren es una agenda de impacto nacional para beneficio del pueblo. Pero también interpreto como que el señor Luis Redondo se estaría como prestando al interés de concentrar un poder absoluto en el país. ¿Así lo interpreta usted también? Yo así lo interpreto. Las leyes que se han llevado han sido justamente para hacer lo mismo que criticamos del gobierno anterior, lo mismo que criticamos de la narcodictadura. Creemos nosotros que esas agendas son agendas creadas a la medida de los intereses de quien gobierna en este momento, pero no a la medida de las necesidades del pueblo hondureño. La gestión el pueblo hondureño tiene enormes necesidades en este momento que creo que no están siendo consideradas, y eso es grave. La gestión de don Luis Redondo es un símil del gobierno anterior. Pues yo le voy a decir que, si bien es cierto, entiendo que da un poco más la palabra, y en eso sí se ha cambiado, en el hecho de que no tenemos agendas y no tenemos tantos otros elementos que nos gustaría tener.
apoyo, por ejemplo, a las comisiones en donde prácticamente no hemos tenido apoyo. En esas situaciones resentimos muchísimo. Okay. Creemos nosotros que debemos avanzar en la construcción de un verdadero gobierno democrático, pluralista dentro de la Cámara Legislativa, sí, y en donde el ejercicio de la transparencia sea una realidad y no algo que se dice pero no se practica. Perfecto. Voy a la pausa para que sigamos platicando con ustedes y con la diputada también Argeñal, que la miro inquieta ahí, solo sonríe de las apreciaciones aquí en el programa Día Político. Pero ya también vamos a tener su reacción. Ya volvemos. Bueno, ya en la parte final del programa, diputada Argeñal, miraremos algún tipo de entendimiento en materia legislativa de intereses de país con el Partido Salvador de Honduras, ¿sí o no? Bueno, nosotros estamos prestos y dispuestos a construir una verdadera agenda de interés nacional, Ramón, tal como lo decía la doctora Figueroa. Bueno, y nosotros, ambas bancadas, hemos logrado coincidir en algunos temas que consideramos transversales en el tema de beneficio y de interés nacional, porque tenemos el común denominador, compartimos el hecho de que no podemos seguir atendiendo una agenda político-partidario estando inmersos en una crisis de diferentes índoles. No vemos hasta este momento un programa que potencie la generación de empleo para el caso. No obstante, a lo interno del Congreso Nacional derogamos una ley de empleo por hora que vino a exterminar 100,000 empleos fácilmente, bajo el entendido que del Ejecutivo se iba a mandar una iniciativa de ley que viniera a atender esta necesidad. La seguimos esperando. Tenemos una enorme inseguridad jurídica hoy por hoy en la nación. Tenemos una crisis en el sistema sanitario. Nada de eso está siendo atendido por parte del gobierno en este momento como una prioridad. Nosotros, vuelvo y repito, tenemos toda la buena intención, tenemos y por supuesto la responsabilidad como diputados y diputadas al Congreso Nacional de legislar en atención de estas necesidades, pero le pedimos ya a la Junta Directiva del Congreso Nacional que deje de continuar siendo tramitador del Poder Ejecutivo. Lo que se está atendiendo es una agenda meramente del Poder Ejecutivo. Necesitamos atacar los problemas primarios de esta nación. Perfecto. Gracias, diputada Argeñal, muy amable por participar en Día Político. 20 segundos para que se despida, doctora. Muchísimas gracias. Decir al pueblo hondureño que el Partido Salvador de Honduras se mantendrá siempre como ese fiel de balanza, como esa institución que no tiene otro interés más que el país verdaderamente avance hacia la seguridad que necesitamos obtener en empleabilidad, en salud, en educación y en todos esos temas que verdaderamente importan al pueblo hondureño. Un saludo a todos. Ahora, y un abrazo. ¿Piensan en alguna alianza con el Partido Nacional en algunos temas de país? Bueno, mire, nosotros estamos decididos a apoyar todas las acciones que vengan en beneficio del país. Si coincidimos en algunos temas y el tema es importante, vamos a apoyar alianzas solo tenemos con el pueblo hondureño. ¿Y con Libre, doctora? A nosotros nos interesa mantener ese. Con Libre fue un acuerdo político, un acuerdo para quitar a la narcodictadura. Ya obtuvimos un buen resultado de ese acuerdo. Ahora nuestra alianza es con el pueblo hondureño, con ese pueblo que sufre. Así que realmente apoyo a todo aquello que beneficie. Si Libre sigue presentando proyectos en beneficio del pueblo hondureño, vamos a apoyarlos. Pero si no, desafortunadamente no vamos a coincidir. Perfecto. Gracias, doctora Soyapa Figueroa. Gracias también a la diputada Francis Argeñal. Hasta aquí el programa de hoy. Que pase una feliz noche.